ya que estamos previo a iniciar la etapa escolar, después de una pandemia, que todavía estamos en pandemia, pero que bueno, 2 años se ha dejado de llevar a los hijos, a los niños al colegio, pues ahora vamos a iniciar nuevamente la etapa escolar y es el momento en que debemos de preocuparnos los padres en que nuestros niños estén protegidos antes de ingresar al colegio. Primero vamos a hablar sobre la vacuna. ¿Qué son las vacunas? ¿No? Perdón, discúlpenme. Ahora sí, vamos a hablar sobre las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son unas sustancias conocidas con el nombre de antígeno. Estas vacunas tienen dentro de su contenido sustancias que van a derivar, ya sea del virus o de la bacteria que ocasiona enfermedades de la cual queremos proteger a nuestros niños. Estas vacunas, al ingresar al organismo, ¿sí?, van a alertar al sistema inmunológico, es decir, a las defensas de las personas, y van a estimular a que nuestro sistema inmunológico pueda generar las defensas para poder prevenir las enfermedades a las que estamos pues colocando a las vacunas, como por ejemplo, si ponemos la vacuna de la rubiola, entra la vacuna al organismo, nuestro organismo detecta el antígeno de la rubiola y a partir de ahí va a generar defensas. Esas defensas se llaman la inmunoglobulina. Es bueno saber que nuestro organismo demora en generar esas defensas probablemente 10 a 15 o hasta 20 días. Por eso es muy importante pensar que si la vacuna se coloca hoy, no va a estar protegido al día siguiente. Su protección va a ser todavía a partir de 10 a 15 días después de haber sido puesta la vacuna. Entonces, todo este proceso dura ese tiempo y nuestro organismo, al reconocer este antígeno y al fabricar la inmunoglobulina, que es la defensa, va a generar ciertas reacciones, como la fiebre, el malestar, el dolor en la zona de inyección, donde se coloca la vacuna, porque son efectos normales que produce el proceso de la producción de la inmunoglobulina en el cuerpo. Ahí está la explicación de por qué las vacunas dan efectos secundarios. Esa es la razón. Esto es muy importante, les comento, porque con el transcurso de los años, el objetivo de las vacunas es eliminar la enfermedad. En estos momentos ya tenemos a una enfermedad que ya no la vemos, que es la viruela. La viruela es una enfermedad antigua que ya no hay y que gracias a las vacunas se han eliminado. Si ustedes preguntan a sus abuelitos si han sido vacunados contra la viruela, les van a decir que sí. Van a evidenciar en el hombro 4 rincones, 4 cicatrices. Una de ellas es de la viruela, o antes colocaban también en el muslo. Ahora ya no está en el calendario de vacunación porque ya no hay. Hacia eso queremos llegar. Próximamente estamos muy cerca de también erradicar el sarampión, de erradicar la polio, pero todavía circula en el mundo, todavía hay. Mientras estén circulando, debemos de continuar protegiendo a nuestros niños y protegernos nosotros, porque las vacunas es para todos, niños y adultos. Entonces, ¿por qué deben vacunarse los niños? Los niños menores de 5 años, su sistema inmunológico todavía no está muy maduro. Es decir, esto hace que sean susceptibles a poder adquirir enfermedades y con mucha facilidad. Aumentado a esto que los niños no tienen los hábitos de limpieza todavía muy definidos. Ellos todavía con sus manitos cogen de todo, meten al ojito, meten a la boquita y por ahí es donde ingresa la bacteria o el virus y enferma al niño. Entonces, por eso es importante colocar las vacunas a los menores de 5 años. Vamos a hablar sobre el esquema de vacunación. Si bien es cierto, la etapa escolar de un niño empieza a los 2 años, 3 años, 4 o 5 años, entonces preguntémonos primero, ¿tiene el calendario de vacunación completa mi niño? ¿No? ¿Cómo está el calendario de vacunación de mi niño? Entonces, ahora con el tema de la pandemia hemos tenido temor de llevar a nuestros hijos a vacunar. Probablemente tengamos el calendario de vacunación un poquito atrasado. Probablemente les falten algunas dosis de vacunación a nuestros niños. Este es el momento de alertarnos y ver nuestra tarjeta de vacunación, buscar ayuda de un personal de salud como nosotros, nos pueden traer
la tarjeta de vacunación y nosotros verificamos qué vacunas son las que les faltan. Entonces, primero, a verificar el calendario de vacunación. Y aquí les presento el calendario de vacunación que todo niño debería de tener. Acá están clasificados por edades, menor de 1 año, el año de edad, de los 4 años y 10 años. Entonces, la mayor cantidad de vacunas se coloca durante los 2 primeros años de edad. Antes de cumplir el año, cuando son muy chiquititos, ni bien nacen, pues se les coloca la vacuna contra la forma grave de la tuberculosis, la BCG, y la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B. Eso es cuando nacen. Luego ustedes tienen que ir a visitar los centros de vacunación, al pediatra, para que puedan completar el calendario o iniciar el calendario de vacunación, ¿no? Que a los 2 o 4 meses se protege contra la difteria, el tétano, la tos convulsiva, el hemófilis, la hepatitis B, que está en la famosa pentavalente, ¿no? La polio intramuscular, el rotavirus, el neumococo, ¿no? Estas son las primeras dosis. La segunda dosis de estas vacunas a los 4 meses. A los 6 meses tan solo es la tercera dosis de pentavalente, la tercera dosis de polio oral, y ahí iniciamos la primera dosis de influenza. A los 7 meses con la segunda dosis de influenza, y a los 10 meses el meningococo. Cabe mencionar que la vacuna contra el meningococo se coloca desde los 9 meses en adelante, ¿sí? Pero bueno, nosotros les recomendamos hacerlo a los 10 meses porque 3 meses después requiere un refuerzo. Entonces, ¿qué sería ya cuando tenga 1 año y 1 mes? Porque cuando tenga 1 año son 3 vacunas, son 3 rinconcitos. La primera rubiola sarampión-papera, la primera varicela y la tercera neumococo. Por esa razón es que nosotros hemos aplazado la vacuna meningococo a los 10 meses y luego al año 1 mes, que vendría a ser la segunda dosis. Luego contra la hepatitis A, la fiebre amarilla, que es al año 3 meses, y luego de ahí vienen los refuerzos. Al año 6 meses, el primer refuerzo de difteria, tétano y tos convulsiva, la famosa triple bacteriana, la polio oral, y la segunda dosis de rubiola sarampión-papera. Y al año 9 meses completamos ya con la segunda dosis de la vacuna de hepatitis. Bueno, de ahí ya esperar a los 4 años que se coloca el segundo refuerzo de DPT y el segundo refuerzo de polio oral. Y finalmente, pues a los 10 años, se les coloca la DPT de los 10 años, el papilomavirus que se coloca desde los 9 años y un refuerzo adicional de rubiola, sarampión y papera. Por lo menos hasta ahí les he traído el calendario de vacunación, ya que estamos hablando de la etapa escolar. Pero vamos a hablar ahora de qué enfermedades es mucho más importante proteger a nuestros niños, tener en cuenta que tengan esa vacuna. La DPT, contra difteria, pertusis y tétano. Les voy a contar que estas enfermedades se transmiten con mucha facilidad por intermedio de microgotitas, cuando un niño estornuda, cuando se suena la naricita, con el moquito, con la saliva. Entonces tengamos en cuenta que nuestros pequeños que van a iniciar la etapa escolar y no tienen la costumbre de la limpieza, el hábito de limpieza, entonces estas enfermedades son muy fáciles de contagiar. ¿Y de qué trata la difteria? La difteria ingresa por la boquita o por la nariz y se instala en la garganta y va a producir ahí una inflamación, ¿no? De la nariz, de la garganta, de las vías respiratorias, incluso se forma una plaquita blanca y puede haber un edema, y ese edema puede impedir la respiración del niño. Además que esta enfermedad se puede complicar con infecciones al corazón también, con fallo cardíaco. Entonces, ¿puede ocasionar la muerte? Sí. La pertusis, que es el culpable de ocasionar la tos convulsiva, ¿han escuchado hablar de la tos convulsiva? Es una tos persistente que incluso hasta el niño se pone azulito por la dificultad para respirar, termina con convulsiones, con daño cerebral y puede producir la muerte. Miren, acá hay algo importante que tenemos que saber. La pertusis todavía circula en el ambiente. Muchas personas tienen esta pertusis en la nariz y en la garganta. Hablamos de los adultos. Por eso es importante también que los adultos se vacunen contra la DPT. De esta manera evitamos el contagio, porque sin querer queriendo podemos contagiar. Habrán escuchado ahora que muchos adultos les da la tos tipo coquelicoide,
es esta, la tos convulsiva, que se parece a la convulsiva. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Y el tétano, bueno, pues el tétano es una enfermedad que en realidad no debería de haber. El tétano afecta al sistema nervioso. ¿Cómo podemos contaminarnos? Con una herida. Con una herida producida por un clavo oxidado, cualquier material oxidado, o a veces simplemente me hago una herida con un clip, con algo punzante, ¿no? Y al menos los niños en los colegios se trabaja pues con los chinches, ¿no? Y ahí tiene aguja, es un material punzante que por ahí también se pueden hacer daño. Entonces es importante proteger al niño contra la difteria, tétano y tos convulsiva. La primovacunación, como ya les había hablado, 2 meses, 4 meses, 6 meses, el primer refuerzo al año 6 meses, el segundo refuerzo a los 4 años. Si sus niños tienen eso, tranquilos, no hay de qué preocuparse, pueden ir al colegio con su calendario de vacunación completo. Y como toda vacuna ya habíamos hablado, puede haber fiebre, malestar, irritabilidad, esta vacuna es un poco reactiva, es reactogénica, puede dar fiebre, malestar, el niño se pone fastidiadito, aburridito, lloroncito, pero esto solamente es un día o 2 días, más nada, que se alivia con el paracetamol, ¿no? La fiebre y haciendo al jugar al niño, distrayendo al niño. Y bueno, pues la poliomielitis sí es una enfermedad recontraconocida, que aquí en el país ya no se ven los casos, ya no hay muchos casos, desde hace ya, ¿cuántos años? 6, 7 años, 8, que bueno, hubo en el 2011, más o menos, si no me equivoco, hubieron casos producidos por la vacuna oral en ese tiempo que existía, pero ahora ya no. Entonces, todavía hay que seguir protegiendo a nuestros niños contra la poliomielitis, ¿no? Que es una enfermedad de parálisis flácida muscular. Se colocan la prima vacunación a los 2 meses, 4 meses y 6 meses, son 3 dosis, y el refuerzo al año 6 meses y a los 4 años. Y bueno, esta vacuna sí no tiene muchas reacciones, ¿no? Muy, muy poco, es más, a veces ni se presentan ya los efectos secundarios con esta vacuna. Y la vacuna contra el neumococo, pues el neumococo es una bacteria que vive en el ambiente, que igual ingresa por las vías respiratorias, por nariz y boca, y va a producir una neumonía, ¿no? Puede producir meningitis, puede producir una infección generalizada, la septicemia. Entonces, esta vacuna está en el calendario nacional y se puede colocar a los 2 meses, 4 meses y 12 meses, ¿no? Y de la misma manera, como con toda vacuna, puede haber fiebre, malestar, dolor, tumefacción, enrojecimiento de la zona de aplicación, pero todo esto es leve, dura 1 o 2 días y con el paracetamol se alivia bastante. La influenza. La influenza es una enfermedad, entre comillas, la dicen, la vacuna contra la gripe, pero no. La influenza es un virus que ciertamente va a infectar el sistema respiratorio, pero es una enfermedad que se complica con mucha facilidad, es una enfermedad muy fuerte porque da fiebres muy altas, tumba al niño por más o menos 10 a 14 días, hay dolor muscular, cansancio, catarro nasal, incluso hasta se les afloja el estómago, hay presencia de diarrea. Ahora, en estos tiempos de pandemia, es importante proteger al niño contra la influenza, porque la influenza es muy fácil de contagiar, se contagia muy rápidamente, pero el problema es que este virus de influenza baja las defensas. Si yo me enfermo y a mí me da influenza, bueno, me tumbo a la cama por 10 días, 14 días con tratamiento y listo, pero ya me bajó las defensas. Y esas bajas defensas es una puerta abierta para que el COVID se aproveche y se ensañe más con mi organismo, porque no tengo defensas, no tengo cómo defenderme. Por eso es que es importante tener la vacuna de influenza, hay que protegerse con esta vacuna se puede administrar desde los 6 meses en adelante, ¿sí? Entonces, todo niño menor de 8 años que se pone por primera vez la vacuna, son 2 dosis con intervalo de 1 mes. Los siguientes
años ya tan solo sería una dosis. Y los efectos secundarios podría haber fiebre, malestar, que serían muy leve en este caso de la vacuna. La varicela es muy común en los niños, sobre todo en etapa escolar. La varicela, hay alta incidencia de casos en primavera y en verano. Es más, en estos tiempos, en estos meses, hay casos de varicela, ¿no? Esta enfermedad es producida por un virus que se llama varicela zoster. Empieza con fiebre, catarro nasal, malestar, y como que al tercer o cuarto día empiezan unas erupciones, como unas ampollitas con agua, ¿no? Entonces, y eso después de 4 días ya empieza a ser la postre que le llaman el periodo de seca y después baja, ¿no? Pero contagia. Contagia a otros niños, también baja las defensas y se puede complicar con neumonía con mucha frecuencia y también se puede complicar con una pancreatitis o problemas cardíacos. Entonces, es importante proteger al niño contra la varicela. Como efecto secundario, a partir del tercer día, como hasta el 15º día, en ese periodo de días, podría aparecer ojos rojos, barro nasal, unas pequeñas erupciones como si fueran unas ampollitas con agüita. Muy leve. No quiere decir que le va a dar la varicela, sino que son efectos secundarios normales de la vacuna, ¿sí? Que si es que hubiera, dura tan solo de 3 a 5 días, nada más. No va a impedir su vida diaria del niño, definitivamente. Pero sí es importante poner la vacuna, esta vacuna contra la varicela. La hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad viral, aguda y muy contagiosa. Muchas veces he escuchado que algunas personas dicen, la hepatitis A, esa es la benigna. Esa es la hepatitis suave. Mentira. Existen casos de hepatitis A fulminante. Y esta enfermedad es mucho más fácil de contagiar, mucho más fácil se contagia, entra por la boca, por la mano sucia. Y es muy frecuente en niños en etapa escolar. Es muy frecuente esta enfermedad. Es importante que ustedes vean su tarjeta, su carnet de vacuna y digan si le colocaron la hepatitis A. Y si no es así, hay que hacerlo, ¿sí? Durante los 2 primeros días de haberse colocado la vacuna, igual podría haber fiebre, malestar, dolor, tumefacción, en fin, son efectos secundarios que no son muy fastidiosos, las probabilidades son mínimas. En caso haya, solamente el paracetamol, ¿no? La hepatitis B es una enfermedad también que afecta al hígado, ¿no? Que esta enfermedad ingresa por torrente sanguíneo o ingresa también porque se hacen los tatuajes. Ahora en los jóvenes es muy común hacerse tatuajes, entonces a veces se van a lugares que no son muy confiables y por ahí se transmite, ¿no? Por ahí se transmite esta enfermedad. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud tiene ya estipulado un calendario de vacunación que los pequeñitos que les mostré al inicio, a los 2 meses, 4 meses y 6 meses de edad durante el primer año de vida, ¿no? En caso no tengan, también hay que verificar para poder colocarle las vacunas de la hepatitis C. Bueno, los efectos de la misma manera, fiebre, malestar y irritabilidad, el paracetamol, y con eso lo solucionan. El meningococo es una bacteria que podría producir meningitis. El problema de esta bacteria es que es una bacteria muy agresiva. ¿Ya? Es una bacteria muy agresiva. Un niño se contagia de esta enfermedad, le da la enfermedad y de repente 2, 3 días después ya necesita cama en unidad de cuidados intensivos. Se complica con mucha rapidez. Si bien es cierto, no son muchos los casos, pero sí hay. Sí hay. Les comento que antes de la pandemia, en el año 2018, como experiencia, de pronto vino una mamá aquí y dijo, quiero la vacuna contra la meningitis porque mi hijito le dio meningitis. Perdón, porque a un amiguito del colegio de su amigo, de su hijito, le dio meningitis. Entonces, empezaron a venir, porque hubo un caso de un niño en edad escolar con esta enfermedad. Entonces, los padres se alertaron y empezaron a venir para proteger a sus niños contra la meningitis. Entonces, no esperemos a que haya un caso para preocuparnos en proteger a nuestros niños.
hay que hacerlo. Es mejor prevenir antes que lamentar. Esta vacuna se puede administrar desde los 9 meses en adelante. Y miren, al niño menor de 2 años son 2 dosis con intervalo de 3 meses. Y los niños mayores de 2 años están solo una dosis, nada más. Esta vacuna, como toda vacuna, los mismos efectos secundarios: fiebre, malestar, irritabilidad, dolor, enrojecimiento en el lugar de la aplicación de la vacuna. Y el papilomavirus. Últimamente se está hablando mucho del papilomavirus, de la vacuna contra el papilomavirus, y esto es porque, bueno, el Ministerio de Salud lo tiene dentro de su calendario de vacunación, es decir, que es gratis para las niñas de 9 años hasta los 13 años de edad. El papilomavirus es un virus que ingresa al organismo, ¿no? Se transmite a través de relaciones sexuales, ¿no? O a veces por contacto de piel a piel. Entonces, muchas veces, muchas mujeres podemos tener el papilomavirus ya instalado en nuestro cuerpo y no lo sabemos, no nos damos cuenta. De verdad, pasa. Hasta que después de unos años más adelante, de pronto cambiamos las mujeres la parte pues, de las hormonas, nuestras hormonas van cambiando, bajan nuestras defensas, y ahí es cuando el papilomavirus que está dentro del cuello uterino aprovecha la oportunidad y empieza a producir el cáncer de cuello uterino. El objetivo más importante de esta vacuna es prevenir el cáncer de cuello uterino. Entonces, es importante aprovechar. Además, está gratis para las niñas desde los 9 años hasta los 13 años. Verifiquen, vean bien, y si no, a ponerse las pilas y a buscar la vacuna gratuita, que nosotros lo tenemos, pueden venir con nosotros, para que puedan proteger a sus niñas contra el cáncer de cuello uterino. Y bueno, hasta ahí les acabo de hablar las vacunas de la etapa escolar, la más importante, ¿no? Y sobre todo, bueno, esta imagen es para decirles que las vacunas son importantes para tu salud, la de los tuyos y la de todos. Me protejo yo, protejo además a los que están a mi alrededor, ¿sí? No hay que pasar por alto las vacunas. Queda al pendiente alguna pregunta que puedan haber. Licenciada Teresa, muchísimas gracias por su participación. Igualmente, muchas gracias a todos los asistentes que tenemos tanto en el Zoom como en las redes sociales. Y ahora sí, tenemos bastantes preguntas y comenzamos con una de María Cortés y nos dice si la vacuna de DPT se puede aplicar a los niños de 4 años, ya que la DPT ocasiona temperaturas muy altas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la vacuna de la DPT se puede colocar a niños, al niño de 4 años, respondiendo a su pregunta. Si no tiene el esquema completo, se puede colocar. Es más, a los 4 años le corresponde el segundo refuerzo. Si no lo tuviera, habría que verificar su calendario de vacunación. Ahora, con respecto a la fiebre, sí, pues así es. La vacuna de la DPT yo la llamo la más fastidiosa, porque efectivamente da fiebre, malestar, irritabilidad, pero ¿qué es esto? En realidad, un día, 2 días de malestar, de fiebre, y paciencia para los padres para poder tolerar estos efectos secundarios a que se nos enferme, a que el niño termine con una difteria. ¿Recuerdan ustedes que en el 2020 hubo un brote de difteria? ¿Recuerdan? ¿Octubre? ¿Noviembre? Hubo un caso de difteria de una niña de 5 años en La Victoria y murió. Y así contagió a una señora adulta mayor y murió. ¿Vamos a esperar a eso? Por temor a los efectos secundarios, ¿no vamos a vacunar a nuestros niños? No, hay que reflexionar y ver qué es importante, ¿sí? Ahora, para aquellas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero que llore, yo no, me da miedo la fiebre, que mi hijito llore. Hay otra alternativa, que es la DPT celular, que es un componente de la vacuna de la pertussis que da menores efectos secundarios. Ojo, menores efectos secundarios. 5% de posibilidad de fiebre, 2% de posibilidad de síndrome de Down. Pero menores, ¿ah? No es que no le va a dar efecto, es que sí va a dar, pero en menos intensidad. Esta es una alternativa que ustedes podrían utilizar, podrían tener para disminuir los efectos secundarios, hablando específicamente de la DPT.
pero que no Licenciada, sea un impedimento dejar de vacunar por los efectos secundarios. licenciada, de hecho también nos preguntan sobre la DAPT, si esta se puede aplicar a los 4 años porque ocasiona menos temperatura. Sí, por supuesto que sí. DAPT. Esa es la DPT celular. Por supuesto que sí se pueden vacunar. Existen diferentes vacunas que tienen la DPT celular. Ahí, si es a los 4 años, hay una vacuna de la DPT celular acompañada de la polio en un solo producto, como que hay vacunas de DPT solita que se puede poner a partir de los 10 años en adelante. Para esto sí, tendríamos que verificar el calendario de vacunación del niño para poder decirle cuál es la más conveniente, de acuerdo a la edad y de acuerdo al calendario de vacunación, es decir, las vacunas que tenga el niño. En todo caso, a la persona que hizo la pregunta, nos puede enviar la foto de su tarjeta de vacunación y le respondemos más personalmente. Perfecto, tenemos más preguntas y nos dicen, ¿cuál es el tiempo de espera entre la segunda vacuna del COVID y la segunda hepatitis A? Teniendo en cuenta que el margen de hepatitis es de alrededor de 6 meses para un niño de 7 años. Correcto. Entiendo que la pregunta va, ¿qué tiempo debería de haber entre la segunda dosis de COVID y la hepatitis A, verdad? Así es. Bueno, les comento que en realidad se puede poner el mismo día, no va a pasar nada. O podemos ponerlos en días muy cercanos, de acuerdo a la fecha en que le toque cada vacuna, en la dosis que les corresponde. Mire, la hepatitis A son 2 dosis con intervalo de 6 meses y el COVID con intervalo de 21 días. Entonces, si se coloca la vacuna del COVID hoy día, puede ponerse en la tarde la vacuna de la hepatitis A o puede ponerse al día siguiente o 2 días después la segunda dosis o la primera dosis de hepatitis A. En realidad, no hay ningún inconveniente al respecto. Perfecto. Ahora entramos con una pregunta sobre la vacuna del VPH. Nos dicen, si ya pasó un año de aplicarme la primera dosis de la vacuna del papiloma y no me apliqué la segunda dosis, ¿qué se puede hacer? Ya, pasó un año. Aquí hay un tema importante. En las vacunas no es necesario iniciar el esquema. ¿Ya? No es necesario iniciar el esquema, porque ya existe una protección memoria, ¿no? Una inmunidad de memoria, ¿no? Con la primera dosis. Entonces, sí se podría poner la segunda dosis o la tercera dosis de la vacuna del papilomavirus. Habría que mirar las edades, el tipo de vacuna, porque hay 2 tipos de vacuna contra el papilomavirus, la tetravalente de 4 cepas, la nonavalente de 9 cepas. Habría que verlo allí, habría que ver allí bien el caso de qué se trata para poder darle la recomendación. Perfecto. Y nos dicen, ¿cuántas dosis son si los niños tienen comorbilidades para aplicarse la DAPT? Correcto. La DPT celular se coloca, o sea, un niño con DPT debe tener 2 meses, 4 meses, 6 meses, ¿sí? Luego el primer refuerzo al año y medio, el segundo refuerzo a los 4 años, el siguiente refuerzo a los 10 años, y luego, cada 10 años, colocarse la vacuna de la DPT, ¿sí? Entonces, ese es el calendario, la forma en que debemos de protegernos contra la difteria, el tétano y tos convulsiva, para que pueda haber una protección de por vida. ¿Está bien? Tenemos una pregunta de Beatriz Llanos dentro de Facebook y nos dice que si los niños de 11 años necesitan alguna vacuna de refuerzo. Sí, sí, señora Beatriz, si tiene 11 años y a los 10 años no le puso su refuerzo que le corresponde la DPT celular, que le corresponde la rubiola, sarampión, papera, pues entonces, y si es mujercita el papilomavirus, pues entonces lo puede hacer. Es importante tener en cuenta que ya tenga las vacunas completas hasta los 4 años. Si no fuera así, pues tendríamos que completar. Señora Beatriz, en todo caso, usted nos puede enviar la foto de su tarjeta
para poder decirle exactamente qué vacunas le corresponden y hacerlo, y vacunar a su pequeño. ¿Está bien? De hecho, también nos preguntan sobre la vacuna de VPH y preguntan por qué solo se vacuna de manera gratuita a las niñas y no a los niños. Mm. Ah, ya, buena pregunta, interesante, porque realmente te pueden poner muchas personas, hombres y mujeres. Pero ¿por qué el Estado pues hace eso? Miren, dos razones. La primera y la más importante es que hay estudios realizados en el que cuando se coloca esta vacuna a los 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, la protección es más, se protege mejor al niño, hay un mayor porcentaje de protección de la niña, ¿comprenden? Entonces, basado en esos estudios, pero no significa que si yo tengo 15, 16, 17 ya no me va a proteger igual. No, 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 al contrario. Por eso es que habla el ministerio y dice, de 9 a 13. Además, recuerden que por salud pública, ¿no? El Ministerio de Salud es responsable de proteger la salud de todas las personas del país y tiene que priorizar, ¿no? Para cuando se piensa en salud pública se piensa así, pues hay que priorizar quiénes son los más importantes, a quienes debemos proteger. Entonces, de acuerdo a estudios, ellos dicen, bueno, si es de 9 a 13 años una mejor previsión, protejamos a todas las niñas desde los 9 años. ¿Y por qué niñas y no niños? Porque el cáncer de cuello uterino, ¿sí?, está en el primer lugar de causa de muerte de la mujer. El cáncer de pene, no. Solamente existe un 1% de cáncer de pene. Entonces, priorizan mujeres. ¿Por qué en esta edad? Porque hay estudios donde dicen que ahí se lleva una mayor porcentaje de protección, ¿sí? Pero ojo, no significa que no podemos vacunar a niñas mayores o a niños mayores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias. De ¿Ok? hecho, una señora nos pregunta, me dice, su hija de 5 años está con hemoglobina baja de 10,5 y nos pregunta si estando así se puede vacunar. Sí, sí se puede vacunar. Por supuesto que sí. Hemoglobina baja, 10,5, bueno, sí, pues tiene anemia. Imagino que está en tratamiento con el pediatra, pero no impide la vacunación. Sí se puede vacunar. Y tenemos una última pregunta que nos dice, ¿cómo respetar el calendario de vacunación en los niños, teniendo en cuenta que estamos en COVID y que es más complicado salir de las casas? Ujú. Bueno, sí, pues es la realidad en la que en estos momentos estamos viviendo. Tenemos el temor pues, por el COVID. Estamos ya en el segundo año, entrando ya para el tercer año de esta pandemia. Es muy lamentable lo que estamos viviendo, pero no debemos permitir que eso influya para que nuestros niños crezcan desprotegidos. Hay maneras de prevenir y protegerse del COVID, usando la mascarilla, la higiene, el uso de alcohol en gel, la higiene de manos, ¿no? Es muy importante. Ahora, recordar que las vacunas también son importantes. Y ojo, si se enferman de COVID, ¿no? Va a depender mucho de la defensa que tenga el niño para que pueda afrontar esta enfermedad. Pero si es un niño que no tiene muchas defensas, que no está protegido para enfermedades que protegen las vacunas, ¿cómo podría afrontar la enfermedad del COVID? Entonces, hay que fortalecer en nuestros niños el sistema inmunológico, hay que proteger a nuestros niños contra la difteria, el tétano, la rubiola, la ropera, la varicela, que son muy comunes. Si nosotros, por temor a enfermarnos del COVID, dejamos de vacunar a nuestros niños, ¿se imaginan ustedes en unos 5 años? Nuevamente van a haber muertes por polio, van a haber muertes por varicela, van a haber muertes por difteria, por tos convulsiva, pudiendo prevenirlo. ¿Sí? Entonces, a tomar las medidas de prevención para evitar el COVID y acudir a los centros de vacunación a ponerse la vacuna
O bueno, además nosotros damos un servicio que es la vacuna a domicilio, que también podría ser una muy buena opción para este temor. Pero lo importante es pensar en proteger a nuestros niños. Las vacunas están, muchas de ellas son gratis. Hay que aprovecharlas y preocuparse por nuestros niños. Licenciada, tenemos una última pregunta que nos acaba de hacer Miriam Borja y nos dice si a los varones de 23 años se les puede vacunar del virus del papiloma humano. Y yo le pregunto también, ¿qué vacuna para el VPH podríamos utilizar los hombres? Sí, sí, los hombres pueden ponerse la vacuna contra el papilomavirus. Incluso hay estudios en el que dicen que sí. Y hay una vacuna nonavalente contra 9 cepas. Les comento además que, bueno, hemos hablado y que el mayor objetivo pues, de la vacuna contra el papilomavirus es evitar el cáncer de cuello uterino. Pero no es la única enfermedad que da el papilomavirus. También hay las verrugas venéreas. Estas verrugas venéreas, bueno, técnicamente se les llama condilomas, también las previenen. Y estas se encuentran en la vacuna nonavalente. Entonces sí, hay una vacuna, la que tiene 9 cepas, que también se pueden colocar los varones, ¿no? El nombre es Gardasil. Se podrían colocar niños de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 26 años, sí se pueden poner. Perfecto, y esas son todas las preguntas. Bueno, y dice, ¿dónde se las puede vacunar? Doctora, ¿dónde se pueden vacunar las personas? Miren, nosotros somos un centro de vacunación internacional que contamos con las vacunas para poder prevenir estas enfermedades. Pueden acudir con nosotros llamando al 211-4141 opción 1 para sacar citas, o también tenemos números de WhatsApp donde nos pueden escribir. Sería bueno que les escriban los números de WhatsApp para que nuestros usuarios puedan venir a sacar cita, o mandamos las fotos de su tarjeta por WhatsApp. Nosotros lo verificamos, les recomendamos qué vacunas necesitan sus niños y lo podemos hacer. Vamos a estar gustosos de atenderlos. Así es, de hecho a todas las personas que se han registrado, se han inscrito dentro del webinar, así como las personas que están actualmente atendiendo este webinar a través de redes sociales, les estaremos enviando un correo donde les estaremos dando las ofertas de vacunación que tenemos actualmente para que puedan acceder a ellas dentro de nuestro centro de vacunación. Bueno, licenciada, creo que esas serían todas las preguntas por el momento. Nuevamente agradecerle por su tiempo, por el espacio que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta charla que es tan importante. Y estamos para ayudarlos con confianza. Mi nombre es Teresa Reyes, nuevamente. Ustedes pueden acudir para alguna asesoría o vacunar a sus niños. Muchas gracias. Hasta luego. Así es. Nuevamente, muchísimas gracias, licenciada. Y muchas gracias a todos ustedes por participar dentro de este webinar. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través de nuestro inbox, a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, o a través de la página web, donde podrán consultar más a detalle sobre las vacunas que tenemos actualmente brindando en nuestro Centro de Vacunación Internacional. Muchísimas gracias y esperamos pronto en un nuevo webinar. Hasta luego.